Compañeros, amigos, colegas, bienvenidos hoy en esta semana que tendremos programada del día 22 al 26 de junio. De antemano les quiero enviar un fuerte abrazo cordial, muy afectuoso por el día de ayer del Padre, que convivió en una forma diferente, virtual y pues diferente, pero es la forma de volver a la normalidad. Bien. El día de hoy tengo el gusto y el placer de presentarles a la doctora María Blanca Piñeiro Garza. Ella es médico cirujano partero, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo la especialidad en Medicina del Deporte y Rehabilitación Física en la última institución, Universidad Autónoma de Nuevo León. Es presidente de la Asociación de Medicina del Deporte y Rehabilitación Física de Rehabilitación de Nuevo León. Además, es miembro del Colegio Médico de Cirujanos del Estado de Nuevo León. También está certificada para el manejo de ondas de T. Y finalmente es la director médico de la clínica Sport Fits desde el año de 1911. Como ven, tiene una gran trayectoria y además me aprecio de ser su amigo y lo mismo le aprecio y le agradezco mucho el compartir estos minutos de capacitación doctoral y su conocimiento, transmitiéndolos a nosotros. Doctora, bienvenida y le dejo el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al doctor Felipe Gómez Ballesteros, presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, por su amable invitación a esta serie de webinars médicos, a la licenciada Norma Calderón, directora general de Fisiotec, y también al licenciado Manuel Espinosa por su gran apoyo dirigiendo esta plataforma, y a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos el día de hoy. La sesión que tenemos preparada esta tarde es alta tecnología como herramienta segura para el regreso a la rehabilitación del paciente. Esta plática se pensó como un apoyo para todos nosotros como médicos para poder regresar a nuestras actividades laborales, así como por los pacientes para manejar y controlar su dolor, que se sienten con la seguridad de que pueden ser atendidos cuidando todas las medidas de sanidad e higiene tan importantes en estos tiempos de pandemia. Quiero iniciar recomendándoles que tomen los cursos que se imparten en varias plataformas, entre estas la del CLIMS, que la ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. La pueden buscar como cursos mandatorios para la reactivación de las actividades laborales. Y es importante que cuando nosotros tomemos este curso lo hagan todos los trabajadores de nuestro consultorio o de nuestra clínica. Importante también que imprimamos el certificado porque seguramente tendremos alguna visita y si nosotros mantenemos toda nuestra papelería en orden va a ser mucho más llevadero. Así bien, en esta plataforma nos muestra de una forma rápida las medidas que todos ya conocemos. Sin embargo, son de gran ayuda para poder llevar un checklist de cada uno de los pasos a seguir y no dejar pasar los puntos más necesarios para este retorno laboral. Vamos a ver de una manera rapidita un repaso de estos lineamientos que debemos de tener en nuestro consultorio para luego pasar al tema importante que es la alta tecnología. Cuando nosotros trabajamos en un área de medicina del deporte, tenemos una clínica o trabajamos en un consultorio y este está ubicado en algún edificio, es muy común que este edificio ya cuente con ciertas normas de sanidad. Donde en la entrada va a tener su tapete sanitizante, seguido de un tapete de secado. Muy importante el tapete de secado, porque si no se ve poca higiene en el piso. Deben de contar con alcohol en gel al 70% y con termómetro. Si nosotros no trabajamos en un edificio y nuestro acceso a la zona de consulta o de nuestra recepción es directo, nosotros debemos de cumplir con estas normas. Entonces es importante que tengamos gel al 70%, alcohol al 70%, que tengamos termómetro, que podamos tomar también una oximetría, una saturación de oxígeno a los pacientes, y que
que nuestra área, nuestro consultorio, tenga los espacios adecuados entre paciente y paciente, que podamos mantener en nuestra sala de recepción distancias de cuando menos 1,5 metros, 2 metros entre una silla y otra. Oye, pues es que en mi sala de espera contamos con bancas. Pues entonces las bancas en sus asientos centrales las tenemos que clausurar y tenemos para poder dejar los espacios perfectamente libres. Algo también importante es que nuestra recepción, así como la ven minimalista, así es como la debiéramos de tener. No tener revisteros, no tener propagandas, no tener tarjetas de presentación, ni ningún tipo de papelería o de distractores que puedan ser atractivos para los pacientes y que vayan a estarlos tocando. Inclusive a veces una planta que le da mucha vida a un consultorio, y esta es artificial o es natural, y eso ya nos está dejando ese contacto del paciente que tenemos que estar evitando. Cuando nosotros recibimos la llamada del paciente a nuestro consultorio, tenemos que llevar también ciertos lineamientos. Nosotros debemos de invitar al paciente a que tome de primera intención su consulta, ya sea por telemedicina o por alguna plataforma que nosotros estemos utilizando. Si el paciente prefiere o las condiciones son indicativas de que debe de ser una consulta presencial, aquí ya le haríamos un cuestionario al paciente para poder conocer un poquito su historia clínica y saber que está en condiciones para ir al consultorio. Le preguntaríamos de inicio si ha tenido, vía telefónica todavía, si ha tenido en los últimos días, ha presentado fiebre, si ha presentado dolor de garganta, cefalea, o si ha tenido algún cuadro respiratorio o algún cuadro diarreico. Todo esto con la finalidad de poder conocer si está en condiciones de ir a visitarnos. Si el paciente menciona que sí ha tenido alguno de estos datos, es importante pedirle que vaya y se tome un examen para confirmar si está libre de COVID-19. En caso de que, y también le volvamos a hacer la recomendación que se puede hacer la cita vía telemedicina, y que puede regresar o puede volver a reagendar su cita si la quiere de forma presencial dentro de 15 días. Si el paciente nos dice que no tiene ningún dato de estos que mencionábamos, bueno, pues aquí ya le vamos a hacer la invitación a nuestro consultorio donde le tenemos que recordar que debe de acudir con cubreboca, que de preferencia no venga acompañado, que no traiga familiares, amigos, que venga solo de preferencia. Si las condiciones del paciente por su deambulación o porque es mayor de edad, es un adulto mayor y no puede transmitir bien la información, o es un menor de edad, aquí sí puede venir acompañado con una sola persona de preferencia. Cuando ya estamos ahí en la recepción, pues les mencionaba, siempre acudir con cubrebocas. El paciente por ningún motivo puede ingresar a nuestra área sin cubrebocas. Debemos de limpiar el calzado, para eso vamos a tener los tapetes, vamos a tomar temperatura y saturación de oxígeno, vamos a lavar, a pedirles que se laven las manos con alcohol en gel al 70% y va a llenar un cuestionario. Y como les mencionaba, acudir sin acompañantes. Ya entrando el paciente a nuestra área de consultorio, debemos de mantener una distancia entre el médico y el paciente de 2 metros. Vamos a realizar una nueva historia, un nuevo cuestionario que podría haberse llevado durante la sala de espera, y vamos a realizar una historia clínica completa tratando de enfocarnos igual en ver si no ha tenido algunos de los síntomas o signos relacionados con el COVID. Vamos a hacer una exploración a distancia. Yo aquí le pongo un pequeño asterisco. ¿Por qué a distancia? Porque hay algunos procedimientos los que nos va a ir a visitar el paciente en los que podemos pedirle que haga la movilidad, que haga
que nos señale las zonas del dolor, ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, una lesión de hombro, que podemos revisar qué tanto nos está limitando los rangos de movimiento, ver su expresión facial de qué tanto dolor nos está generando hacer esta movilidad. Y si esto nos permite llegar al diagnóstico, perfecto. Si en dado caso que no pudiéramos con esa exploración a distancia realizar el diagnóstico correctamente, ya nos vamos a acercar al paciente, a hacer la historia física completa. Previo a esto, tenemos que volver a hacer nuestro lavado de manos con alcohol en gel al 70%, tanto como después de la exploración. Pero aquí un punto muy importante es que este gel debe de mantenerse a la hora de que nosotros estamos haciendo nuestro lavado entre 25 y 30 segundos de preferencia. También haremos entrega de una receta electrónica con la finalidad de manipular menos papel y menos áreas de contaminación. Adicional a esto, nosotros le podemos recomendar al paciente que haga su pago vía transferencia electrónica o para que tampoco llegue con dinero al consultorio y que tampoco haga uso de sus tarjetas de crédito ahí mismo. Sin embargo, si él prefiere pagar ahí, bueno, lo podemos aceptar, ¿verdad? Ya teniendo claro todo el protocolo de protección y si el paciente va a requerir para su recuperación el apoyo con terapia física, bueno, esta podrá ser llevada manejando una sana distancia y los aparatos de alta tecnología, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Estas 4 tecnologías de las que voy a hablar hoy, 4 de ellas son alta tecnología y una, la magnetoterapia, aunque no cumple estos criterios de alta tecnología, por sus características de sana distancia, decidí incluirla en esta charla. Entonces, vamos a hablar de terapia de ondas de choque, de láser de alta intensidad, del sistema superinductivo, uno de los tratamientos más nuevos ahorita, y de la magnetoterapia. Las ondas de choque. Las ondas de choque pueden ser radiales o pueden ser focales. Nosotros nos vamos a enfocar en esta plática en las ondas de choque radiales. Estas ondas de choque son ondas acústicas que transmiten o transportan gran cantidad de energía hacia puntos dolorosos con el objetivo de acelerar los procesos de cicatrización, regeneración y reparación tisular. El tratamiento de estas ondas de choque va a llegar a los tejidos como tendones, músculos, tejido óseo, inclusive hacia piel. Sus efectos fisiológicos los podemos dividir tanto en celulares como en mecánicos. Los efectos fisiológicos celulares tenemos una neovascularización. Esta nueva formación de vasos sanguíneos está dado por la aplicación de las ondas acústicas al generar microrrupturas capilares que están entre tendón y hueso. Debido a estas microrrupturas, la expresión de los factores de crecimiento se va a incrementar significativamente y como resultado de este proceso, las arteriolas van a ser remodeladas y estimuladas para crecer, además de que va a haber una nueva formación. Y estos vasos van a mejorar ese suministro sanguíneo y la oxigenación de la zona tratada, estimulando así una curación más rápida o más acelerada. También va a haber una reversión de la inflamación crónica. Aquí los mastocitos, pues sabemos que juegan un papel importante en el proceso inflamatorio. Estos mastocitos juegan, su actividad puede aumentar. Nosotros usamos las ondas de choque. Se van a activar junto con citoquinas y quimiosinas y estos compuestos proinflamatorios van a mejorar el proceso de inflamación. También va a haber un proceso de estimulación de colágeno. Aquí las ondas de choque van a acelerar la síntesis de la producción de colágeno y va a hacer que estas fibras de colágeno recién creadas sean longitudinales, que el tendón se vuelva más denso, más rígido y esto le va a dar una estructura más firme al tejido.
También vamos a tener una disolución de los fibroblastos calcificados. La acumulación de calcio es muy a menudo resultado de los microdesgarros o microtraumas que suceden tanto en tendón como en músculo. Esto en ocasiones nos va a generar cierta limitación o cierta pérdida de la elasticidad del tejido, lo que podemos trabajar muy bien con las ondas de choque para romper estas calcificaciones existentes. Ya en los efectos fisiológicos mecánicos, bueno, pues tenemos el efecto importante del que tenemos que hacer uso, que es la generación de analgesia. Aquí la onda acústica va a generar, la onda acústica generada por las ondas de choque va a disminuir la concentración de la sustancia P y esto nos va a ayudar a aliviar el dolor gatillo. Otro de los efectos importantes que generan las ondas de choque es la relajación muscular. Aquí los puntos gatillo, sabemos, es nuestra principal causa de dolor, tanto en espalda, hombros, cuello, extremidades, y está asociada a nódulos palpables que a la exploración nosotros podemos sentir esa tensión muscular y están extremadamente contraídos. Ese flujo de sangre y nos hace que se acumulen productos de desecho, lo cual nos va a irritar estas terminaciones nerviosas sensoriales que luego nos van a provocar mayor contracción. Y entonces se va a ir produciendo un círculo vicioso que se llama una crisis metabólica. Aquí el mecanismo supuesto de acción de esta energía acústica va a estar aplicada a desbloquear esa bomba de calcio y por lo tanto va a revertir esta crisis metabólica en los miofilamentos y va a liberarnos los puntos gatillo. ¿Cuáles son los principales campos de aplicación de las ondas de choque? Bueno, en rehabilitación y en fisioterapia, en ortopedia, en medicina del deporte, en otras áreas como la veterinaria, sobre todo en los caballos de velocidad, de carreras y todo esto, que tienen tantas lesiones tendinosas. En la medicina estética, como tratamientos anticelulíticos, ahorita decíamos que uno de sus efectos era la producción de colágeno, entonces ahí es donde tenemos hacia el lado estético una participación. Y en el área de urología también tenemos una buena aplicación. Dentro de las aplicaciones avaladas por la Asociación de Ondas de Choque Internacional, nos dice que podemos trabajar sobre tendones en todas las lesiones como epicondilitis, en tensopatías, fascitis plantar, tendinitis del manguito rotador, tendinitis bicipitales, infrarrotulianas o rotulianas, tendinitis de la cintilla iliotibial. Podemos trabajar sobre músculo, liberando estos puntos gatillo, sobre los espasmos musculares, sobre la espasticidad. Podemos sobre hueso, sobre todo en secuelas de pseudoartrosis y en la formación o más bien en la eliminación de las calcificaciones formadas. Y otro de las aplicaciones es en úlceras. Aquí la verdad yo no les voy a poder hablar mucho de úlceras porque no es uno de las áreas donde yo lo he utilizado. Sin embargo, bueno, tenemos unas ventajas tremendas cuando nosotros usamos las ondas de choque, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Primero que nada, que el tiempo de aplicación varía de 5 a 10 minutos. Puede ser un poquito menos, puede ser un poco más, dependiendo de si estamos trabajando más de un área. Y como todos recordamos, ahorita lo que nos solicitan es que estemos menos de 10 minutos en contacto con un paciente o con una persona ajena que no conozcamos si hay antecedentes o hay algún síntoma, signo de enfermedad. Otra de las ventajas de la aplicación de ondas de choque es que se puede trabajar zonas pequeñitas, zonas amplias, desde puntos gatillos hasta una liberación miofacial. Es capaz de provocar la activación de un proceso crónico aún no agudo, que esto es bien importante. Aquí un dato que a veces las personas que utilizan las ondas de choque no le hacen la observación al paciente es que cuando nosotros trabajamos con este tipo de tecnología, le debemos de solicitar al paciente que no haga uso de antiinflamatorios no esteroideos, que no haga uso de antiinflamatorios esteroideos
y que no use la crioterapia. ¿Por qué? Porque nos va prácticamente a cortar el proceso que nosotros queríamos generar en el paciente para su recuperación. Otra de las ventajas es que no es invasivo. Es un tratamiento muy seguro, donde el efecto secundario más importante que me ha tocado ver en el paso de los 7 o 8 años que llevo trabajando con las ondas de choque, es una zona que a veces puede llegar a una zona de quimosis. Aquí es bien importante que nosotros le hagamos saber al paciente que el tratamiento puede llevar algo de dolor. Y yo les digo a los pacientes, es un dolor de esos que uno no quiere que se acaben. La realidad es que hay pacientes que me dicen que eso no es real, pero es un dolor sabroso. Es como cuando te están dando un masaje y dices, sí, ese es el punto. Aquí lo vamos a sentir igual. A la hora que nosotros estamos trabajando con la onda de choque, no debemos de estar de una forma continua preguntándole al paciente, ¿molesta aquí? Y si te dice no, estamos en la zona equivocada. Tenemos que ir a buscar el punto realmente de molestia o de dolor para saber que estamos trabajando en la zona que debe de ser. Yo, como una medida, siempre antes de empezar a aplicar las ondas de choque, marco con un plumón de esos permanentes la zona, para que no sea como que, ay, empecé trabajando aquí, me distraje y subí el cabezal a otra zona. Entonces, siempre de preferencia marcar la zona y como quiera, estar preguntando si la zona es incómoda. Zona que no trae lesión, zona que no molesta. Se siente los disparos, se siente el golpeteo de la onda acústica, sin embargo no es doloroso. Y digo que es totalmente seguro porque, como les decía, realmente el efecto secundario más importante es el eritema o el proceso inflamatorio que nosotros estábamos inclusive buscando formar. También es importante mencionarle al paciente que durante los siguientes 2 días la zona tratada va a sentirse inflamada, va a sentirse como abultada, inclusive puede haber dolor en esa zona. Sin embargo, para mí esto es uno de los mejores aparatos porque inmediatamente al terminar la primera sesión de tratamiento, el paciente siente una mejoría. Y es una mejoría que puede variar entre un 40 a un 60%. Y los pacientes, aunque esto viene en la literatura y uno a veces dice, bueno, ¿será real? Los pacientes les pides que repitan el movimiento que les generaba tal dolor y se les hace una sonrisa en la boca y dicen, me duele mucho menos, cambió la molestia, tengo más movilidad, liberado el músculo. Cada uno lo va expresando de diferentes maneras, pero realmente es una sensación que tienen muy, muy marcada, muy llamativa, y la verdad es que es uno de los tratamientos que más motiva a uno como médico ver esa respuesta, esa sonrisa del paciente. Otro de los tratamientos o de las terapias que voy a platicarles el día de hoy es el láser de alta intensidad. Aquí es bien importante recordar que los láseres terapéuticos se van a definir por su potencia y por su longitud de onda. La longitud de onda va a ser muy importante, ya que los efectos ideales en el tejido humano van a estar en la luz en su ventana terapéutica entre los 650 a los 1100 nanómetros. Aquí nosotros les pongo esta diapositiva para que veamos las profundidades de cómo trabajarían los láseres si tienen una sonda de 670 nanómetros. Es un láser muy superficial, donde trabajaría sobre las escaras, las úlceras y las heridas abiertas. Un láser con una sonda de 780 nanómetros trabaja ya sobre lesiones musculares y ligamentosas, pero de manera superficial. El láser de 820 nanómetros se va a lesiones musculares y ligamentosas medias, y el láser de 1064 ya se va a las lesiones musculares y ligamentosas más profundas. Aquí tenemos que recordar un poquito cómo están divididos los láseres. Estos están divididos en clases. Los láseres terapéuticos están entre la clase B y la 4, perdón. El de baja potencia, o el que le llaman el láser frío, es un láser 3B y se considera que es de baja potencia porque su potencia
es inferior a los 500 miliwatts. A diferencia del láser de alta intensidad, que es un láser serie 4, y que este tiene una potencia que va de 500 miliwatts a más. Nosotros vamos a encontrar algunos que tienen 6, que tienen 12, inclusive ya hay otros láseres robotizados que pueden llegar inclusive a tener 21 o 22 watts. Este wattaje nos va a permitir que el tratamiento se pueda dirigir de una forma más directa a la zona de lesión. El láser también puede ser pulsátil o continuo. Cuando lo usamos de una manera pulsátil, estamos generando un tratamiento analgésico. Y cuando estamos trabajándolo de manera continua, estamos promoviendo la bioestimulación y la curación, por ende, del tejido. Cuando nosotros aquí, por ejemplo, con el láser de BTL de alta intensidad, maneja la longitud de onda de los 1064 nanómetros, les digo, esto nos va a permitir que haya una buena penetración y una buena absorción del tejido. Ahorita les mencionaba que esta ventana entre los 650 a los 1100, esa ventana de luz terapéutica nos va a hacer que esa luz no se fije, lo cual nos va a permitir que haya una penetración más profunda y que no se esté deteniendo esa energía lumínica con el paso de los líquidos, ¿verdad? El láser de alta intensidad, les decía que aquí es el que vamos a manejar, es hasta 12 watts, nos permite un manejo prácticamente ilimitado del dolor. Su potencia puede ser hasta 50 veces mayor que la terapia de láser frío o el de baja intensidad. Y es una tecnología que nos ofrece un tratamiento muy eficaz para lesiones desde musculares, tendinosas, inclusive articulares degenerativas. Los efectos terapéuticos del láser, tenemos los efectos de bioestimulación, donde tenemos primero que nada un incremento en la producción de vasos sanguíneos. También va a haber un aumento de la microcirculación y un aumento de la vasodilatación local. Vamos a tener también un aumento en la actividad de los fibroblastos y esto nos va a permitir el conjunto de todos estos efectos que haya una reducción de los tiempos de recuperación de las lesiones. En cuanto a efecto de analgesia, bueno, pues la longitud de onda aquí va a estar, sobre todo la onda fotomecánica, va a estimular las terminaciones nerviosas, por lo tanto nos va a bloquear las vías del dolor y sobre todo en el sistema nervioso periférico. ¿En qué padecimientos? Bueno, también nos va a la hora de, nos va a generar un proceso antiedema que por sí mismo, al quitar inflamación, nos va a generar también la analgesia. Entre las ventajas, las indicaciones que nos proporciona un láser de alta intensidad, podemos trabajar sobre tendones, prácticamente las mismas patologías que veíamos con las ondas de choque, epicondilitis, entensopatías, fasciitis plantar, tendinitis del manguito rotador. Vamos a poder trabajar mucho también en puntos gatillo, en espasmos musculares. Aquí también vamos a trabajar en piel, sobre todo podemos trabajar con heridas abiertas y a mejorar los procesos de cicatrización. El asterisco aquí, ¿a qué se refiere? Bueno, como también nos hace una mejora en la producción de colágeno, cuando nosotros tenemos una cirugía reciente, podemos mejorar ese proceso de formación de fibroblastos para que nuestra cicatriz sea pues de mejor calidad, que no crezca tanto cuando ya tenemos el antecedente, y va a tener físicamente una cicatrización más amable. ¿Qué ventajas nos ofrece el uso de láser de alta intensidad? Primero que nada, los tiempos. Volvemos a lo mismo, muy similar con las ondas de choque. Los tiempos
pueden variar entre 5 y 10 minutos dependiendo de las zonas que vayamos a trabajar. Aquí podemos trabajar zonas muy pequeñitas, como sería a lo mejor las articulaciones interfalángicas, pero también podemos trabajar zonas amplias, un área lumbar, por ejemplo. Es a diferencia de un láser terapéutico, lo que yo he observado con mis pacientes es que la analgesia también es prácticamente inmediata. Generalmente los pacientes me dicen como a las 2, 3 horas empecé a sentir que me faltaba algo. ¿Y qué era lo que le faltaba? Le faltaba ese dolor que no lo dejaba hacer cierta actividad. Nos va a acelerar los tiempos de cicatrización. Otra de sus ventajas es que no lleva un contacto directo a la piel y que definitivamente es un tratamiento muy seguro. Si nosotros queremos ver un poquito las diferencias que presentan un láser de baja potencia con uno de alta intensidad, bueno, con el de baja potencia nosotros trabajamos entre 25 y 500 miliwatts. El láser de alta intensidad puede trabajar de 1 a 12 watts. Entonces estamos hablando 1000 veces mayor potencia. Los modos de aplicación en ambos son continuos o pulsátiles. El de baja intensidad o de baja potencia maneja sondas de 685 y 830 nanómetros y el láser de alta intensidad tiene sondas de 1064 y la forma de aplicación, el láser de baja potencia se aplica de forma puntual o con un barrido. En el láser de alta intensidad la terapia siempre tiene que ser dinámica. No podemos quedarnos en un punto porque podemos quemar la piel. Entonces, aunque a la hora de que nosotros hacemos el tratamiento y lo hacemos de la forma correcta, con el movimiento, el paciente muchas veces puede alcanzar a sentir la sensación de un leve calor. Es muy, muy leve, muy tolerable, pero lo tenemos que mover definitivamente. Dentro de sus objetivos terapéuticos, pues bueno, los dos tenemos el mismo objetivo, que es la analgesia y la reparación tisular. ¿Con ambos lo podemos hacer? Sí. Yo les digo a los pacientes, la diferencia es querer ir a Cancún en carro o en avión. ¿En qué prefieres ir? No, pues me quiero ir en avión. Ah, bueno, eso es lo que vamos a obtener con el tratamiento de láser de alta intensidad. Algo que, si nosotros quisiéramos poner un ejemplo con el láser de alta intensidad, si vamos a trabajar la misma dosis, vamos a suponer una dosis de 50 joules por centímetro cuadrado en un área de 12 centímetros y con la potencia que me arroja un láser de baja intensidad, que sería de 5 watts, el tratamiento lo voy a lograr en 20 minutos. Si yo me voy a un láser de alta intensidad donde manejo la misma dosis, 50 joules por centímetro cuadrado, en un área de 12 centímetros cuadrados, pero aquí la potencia uso los 12 watts, el tratamiento lo logro en 50 segundos. Entonces, a nosotros como médicos o a nuestros terapistas que van a estar haciendo el tratamiento, pues no es lo mismo estar 20 minutos con el aplicador a estar 50 segundos. Ese es uno de los motivos de por qué usarlo en esta época. Ahora el sistema superinductivo. Bueno, el sistema superinductivo es una de las tecnologías más revolucionarias en este momento. Si nosotros recordamos el uso de los campos electromagnéticos en la medicina, podemos tener estacionarios y podemos tener pulsados. Los estacionarios, por ejemplo, que manejan altas intensidades, hasta puede ser a partir de 1 Tesla o más, tenemos se usan para fines diagnósticos y tenemos ahí a la resonancia magnética nuclear. Hay otro tipo de tratamiento donde usamos los campos, pero pulsados, bueno, de tratamiento no, de aparato, donde usamos los campos pulsados y nos sirve como diagnóstico, pero bien como para tratamiento y está enfocado en lo que es la estimulación magnética transcraneal que se utiliza en el área de neurología. Pero ahora en rehabilitación también tenemos un aparato con campos magnéticos pulsados con intensidades superiores al Tesla, que pueden llegar hasta 2.7 Teslas,
con fines terapéuticos, como sería el sistema superinductivo. Esto es algo que nosotros podemos observar perfectamente en el sistema superinductivo. Esa contracción que hizo el aparato sin estar en contacto directo con la piel, vaya, ningún otro aparato no lo puede reproducir. Aquí, bueno, pues el sistema superinductivo trabaja con su mecanismo de acción. ¿Cómo funciona este aparato? Bueno, va a tener una bobina en su aplicador que va a generar un campo electromagnético de forma pulsada de alta intensidad, y este va a interactuar con el cuerpo humano provocando despolarización del tejido neuromuscular. Durante esta interacción, el cuerpo va a empezar a producir una corriente eléctrica y esta señal se va a transmitir al músculo, donde causa una contracción seguida de una relajación. Y luego vuelve a iniciar el ciclo. Aquí su principal efecto terapéutico es el analgésico. Aquí no se alcanza a escuchar, pero contracción que se está generando es con ese pulsado que presenta el campo electromagnético. Como les decía, su principal efecto terapéutico es el alivio del dolor. Y aquí nosotros podemos trabajar tanto con el dolor agudo, con el dolor subagudo y con el dolor crónico, con las 3 etapas de dolor. Su principal, bueno, si nosotros nos vamos a las teorías que nos marcan el dolor es agudo, subagudo, crónico, nosotros tenemos que el aparato puede trabajar con la terapia de los opioides endógenos, donde usa un rango de frecuencia que va de 2 a 10 Hz y está destinada para dolor crónico. También puede trabajar con la teoría de las compuertas o el control gate, donde el sistema superinductivo va a utilizar un rango de frecuencia que va de 60 a 100 Hz y está enfocado para estimular estas fibras nerviosas gruesas y bloquear el dolor agudo. Y por último, ya sería la teoría del patrón periférico, usando un rango de frecuencia que va entre 120 y 140 Hz. Nos va a permitir remodelar el código del dolor en sistema nervioso central, y es usado más para el dolor subagudo. Entonces, bueno, podemos trabajar con los tres tiempos del dolor. Otros de los efectos terapéuticos, también muy importantes, es la movilización articular. Esta movilización se va a lograr mediante contracciones repetitivas de los músculos que pueden estar rodeando la cápsula, y esta contracción puede sustituir incluso a la movilización manual. Nos va a ayudar con la curación de las fracturas. Este efecto se va a lograr porque se mejora la circulación sanguínea en el área afectada, y esto nos va a apoyar a la formación de callo óseo y de cartílago. Consecuentemente, iniciar esta mineralización progresiva del cartílago y la remodelación ósea. Uno de sus formas de trabajar, por ejemplo, es en la pseudoartrosis o en las fracturas que definitivamente no quieren generar ese proceso. Nosotros podemos encontrar resultados muy, muy favorecedores en estos pacientes. Otro de sus efectos terapéuticos es la mioestimulación. Aquí la interacción del campo electromagnético dentro del tejido neuromuscular resulta en una despolarización del nervio y de las contracciones musculares. Esto, en función de la frecuencia de la estimulación seleccionada, nos va a provocar contracciones musculares mediante la activación del potencial de acción del tejido, y esto va a lograr un fortalecimiento del tejido muscular. La realidad es que ahorita el uso de los campos electromagnéticos de alta intensidad puede inclusive generarnos un proceso de hipertrofia. No el típico que veíamos en el anuncio que sale en la televisión vendiendo un estimulador eléctrico. Aquí sí se logra esa hipertrofia muscular. Otro de sus efectos es la reducción de la espasticidad. Aquí la inhibición del aumento del tono muscular se va a lograr al afectar directamente sobre el nivel espinal, controlando el tono muscular. Con una estimulación de alta frecuencia, el CIS puede
eliminar esa tensión muscular. Y este mecanismo, este tratamiento, perdón, va a estar indicado en las insuficiencias motoras centrales en las que se produce espasticidad. Entonces, para esos pacientitos que tienen parálisis cerebral con espasticidad o quienes han tenido una lesión de neurona motora, podemos encontrar un resultado muy favorecedor, de mucha ayuda para ellos. Indicaciones más comunes, bueno, en trastornos neuromusculares, en trastornos articulares, en todo el sistema musculoesquelético, como es la reparación de fracturas, el fortalecimiento muscular, la reparación de tejidos lesionados, la disminución muscular prácticamente. ¿Qué ventajas tenemos con el sistema superinductivo? Puse el video de este paciente porque en particular para mí este paciente me decía, yo no quiero que manipulen mi hombro, tengo miedo que me muevan, no quiero quitarme la ropa, no quiero estar cerca de ningún terapista a un lado. Entonces, lo que le vamos a ofrecer, pues el mejor tratamiento que cumplía con las características que el paciente estaba solicitando. Ventajas que tenemos, bueno, pues que es un tiempo de aplicación breve. El sistema superinductivo tiene protocolos ya bien establecidos que varían entre 9 y 12, 13 minutos. Si nosotros queremos hacer un protocolo de forma manual, podemos inclusive trabajar con 15 minutos, pero la realidad es que los estudios dicen que no vas a lograr más de lo que lograste en 13 minutos. Es altamente efectivo para controlar el dolor, como les decía, agudo, subagudo, crónico. Nos ayuda también para el fortalecimiento y consolidación de las fracturas. La sensación que se siente al usar el sistema superinductivo es muy agradable, es muy relajante, en ningún momento nos genera dolor. Sin embargo, como es una corriente eléctrica que no va a estar en contacto con la piel del paciente, va habiendo diferentes pulsos que se van presentando y de repente pueden salir corrientes, no pueden salir, o sea, el protocolo que se está usando da corrientes más de diferente calidad o más fuertes y el paciente puede asustarse de momento. Entonces hay que explicarle al paciente qué es lo que va a sentir, cómo va a recibir esa corriente eléctrica y realmente queda también muy satisfecho. Es seguro en el aspecto de que en estos tiempos de pandemia no hay contacto médico-paciente, terapista-paciente. Y es cómodo porque les decía, no hay necesidad de retirar la ropa. Y la última tecnología de las que les voy a platicar, bueno, pues es una de las tecnologías a lo mejor más utilizadas en fisioterapia por su eficacia conocida en el tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas. Antes se le etiquetaba como nada más para las enfermedades óseas o para los padecimientos óseos como la osteoporosis, pero luego se fue viendo que tenía una recuperación en muchos de los tejidos que nos ayudaba a controlar dolor, a controlar inflamación. Entonces, bueno, definitivamente es algo con lo que nosotros podemos contar en nuestro consultorio. Como vemos aquí, las mesas de magnetoterapia tienen un soraleno que nos permite que nosotros lo podamos movilizar a la zona que queremos trabajar. El principal uso, como les decía, para regeneración ósea. Sin embargo, tenemos identificado, o sea, todos los estudios nos dicen que sirve para la regeneración de cualquier cantidad de tejidos, sobre todo por la penetración que tiene al cuerpo y que esto nos conviene que sea una herramienta muy fácil de utilizar y para una gran variedad de patologías. Aquí estamos hablando que es un sistema electromagnético, tiene una alta penetración, pero es de baja frecuencia y de baja intensidad, a diferencia del sistema superinductivo, que es de baja frecuencia, pero de alta intensidad. En cuanto al efecto analgésico, nosotros lo podemos observar en los pacientes
entre la quinta y la sexta sesión. Si para ese tiempo nosotros no vemos una respuesta, tenemos que cambiar de tratamiento. Tenemos que evaluar nuevamente al paciente y poder identificar si es el tratamiento idóneo para él. Tiene también un efecto vasodilatador, lo cual nos permite que haya un efecto antiinflamatorio, su ya conocido efecto sobre el sistema óseo, que se trabaja mucho para los problemas de osteoporosis. Inclusive me tocó en alguna ocasión, de que trabajara yo con el sistema superinductivo, trabajar con pseudoartrosis en algunos pacientes con excelentes resultados. Obvio, son tratamientos que requieren una mayor cantidad de sesiones. También tiene un efecto relajante muscular. Hay muchos estudios que nos dicen que el paciente puede llegar a tener cierto grado de somnolencia, y es uno de los efectos que nos va a ayudar, inclusive con esta relajación muscular y con el control del dolor. Es un efecto que nada más lo tenemos con la magnetoterapia. El paciente dice, descanso más en la noche, tengo una calidad de sueño mejor, y bueno, ¿quién no va a estar agradecido, sobre todo en estos tiempos que a la gente, a todos los pacientes se les va el sueño con el qué va a pasar mañana? Bueno, pues es una buena opción para trabajar. Y también nos va a generar una relajación de tejidos. Tratamientos que duran entre 20 y 60 minutos. El número de sesiones, bueno, pues a lo mejor no es tan ventajoso porque puede llevarse entre 20, 30 sesiones. Sin embargo, es un tratamiento muy seguro. Como vemos, no estamos en contacto con el paciente, ubicamos el soraleno en la zona que nosotros vayamos a trabajar o en la zona del lesión y nos podemos desaparecer perfectamente de la sala de terapia. Es cómodo porque tampoco hay necesidad de retirar la ropa del paciente. ¿Qué diferencias tenemos entre una magnetoterapia y un sistema superinductivo? Bueno, primero que nada, la intensidad. En magnetoterapia trabajamos con militeslas y con el sistema superinductivo trabajamos hasta 2.7 teslas. La intensidad del campo en la magnetoterapia es baja. Y no nomás es baja, sino que si usamos el soraleno, pues se va a dispersar mucho de esa energía, entonces podemos perder parte de esa intensidad. En cambio, con el sistema superinductivo, su plataforma o su aplicador va a tener un punto central. Ese punto central nosotros vamos a tratar de ubicarlo en la zona de dolor y eso nos va a permitir que no se nos pierda esa energía, que llegue realmente la que estamos aplicando al paciente. La frecuencia en AM es de 1 a 150 Hz. Como les decía, en la magnetoterapia es disperso y en el tema superinductivo es focalizado. El tiempo de aplicación de una magnetoterapia de 20 a 60 minutos contra hasta 15 minutos del sistema superinductivo. Les decía, el efecto de analgesia puede presentarse a partir de la quinta, sexta sesión en una magnetoterapia y sistema superinductivo, desde la primera sesión también encontramos un efecto analgésico. El aplicador es estático en ambos, solo, como les decía, disperso en la magnetoterapia. Y sus objetivos terapéuticos son los mismos, reparación tisular y analgesia. Y volvemos a lo mismo que les decía anteriormente. Es como querer ir a Cancún en carro o en avión. Claro, si no con una de las tecnologías, la que tengamos, nada más hay que saberla aplicar para poder lograr el efecto deseado. Estos dispositivos del sistema superinductivo y la magnetoterapia nos permiten que este tratamiento se realice que lo reciba el paciente y el profesionista se mantengan totalmente libres de contacto y manteniendo la sana distancia. Esto va a representar un punto muy fuerte en estos tiempos de pandemia. Como conclusión, tenemos que el objetivo de la alta tecnología es acelerar los tiempos de recuperación del paciente y comenzar lo más pronto posible con nuestra fase de ejercicios para integrar al paciente a su vida cotidiana.
Esto lo podemos lograr con un porcentaje de hasta 90%. Si decimos que el 100% de los pacientes van a tener una mejoría, la realidad no es así. Siempre va a haber un paciente que no tenga esa respuesta. Yo les comento mucho a los pacientes, hay paciente para cada tratamiento y tratamiento para cada paciente. El chiste es saber escoger cuál es el idóneo o el adecuado para la lesión que se está presentando. Aquí algo importante es que el dolor nos puede llevar a dificultar la amplitud del movimiento y el de la fuerza. Además puede producir efectos psicológicos en nuestro paciente llevándonos a una depresión y que esto nos lleve a abandonar el tratamiento. Entonces, si nosotros no controlamos el dolor, aunque podamos tener una mejoría importante en alguno de los otros limitaciones que traía el paciente nunca va a sentirse satisfecho y terminará abandonando el tratamiento. Entonces, enfocarnos en la analgesia, ese es el objetivo primordial para que el paciente sienta que está siendo atendido de la manera correcta. Ya todo lo demás son los efectos secundarios de esto. Les agradezco mucho la invitación, la atención y bueno, estamos listos para recibir cualquier pregunta que tengan para hacerme. Adelante, Manuel, por favor. Nos pregunta Francisco Arias, ¿qué técnica cree que sirva mejor en consulta relacionando la calidad-precio de los equipos, la electrólisis percutánea intratisular o las ondas de choque, ya que ambos tienen efectos similares? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Yo no trabajo con la electrólisis percutánea por ser un tratamiento invasivo. No significa que por ser invasivo no sea el correcto. Es muy buen tratamiento y los estudios nos dicen que son muy similares en la producción de esa inflamación crónica, agudizarla para tener esa respuesta. La verdad son muy buenos tratamientos. A mí, el efecto inmediato que me ofrece, porque es inmediato, que me ofrece las ondas de choque, no lo cambio ahorita por ninguno de los aparatos que tengo en mi consultorio. Sin embargo, claro, el costo es sustancial, pero el beneficio a largo plazo, yo podría decirte que más pacientes van a pegar a un tratamiento con ondas de choque que con una electrólisis percutánea. Yo no la utilizo, pero los pacientes que han llegado conmigo me dicen que les resultó muy dolorosa. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntan, ¿cuántas sesiones se requieren en el tratamiento con ondas de choque? Bueno, el tratamiento de ondas de choque puede variar. Generalmente yo les digo a los pacientes que pueden llevarse entre 2 y máximo 6 sesiones. ¿Y por qué digo 2? Porque en la primera sesión vamos a tener una recuperación muy importante. Sin embargo, va a quedar todavía algo residual, un 40%. Pero si nosotros, después de la 6ª sesión, seguimos con dolor, hasta ahí va a llegar. El paciente no va a tener mayor evolución de lo que se ha logrado con esas 6 sesiones. Claro, tenemos que identificar que no hayamos dejado escapar algún punto que debía de haberse trabajado para obtener esa respuesta. Pero algo bien importante, yo le digo al paciente, si en la primera sesión no hay mejoría, podemos darle oportunidad a una segunda sesión. Nunca más a una tercera o a una cuarta, porque no va a cambiar la sintomatología. El paciente va a seguir con dolor. Normalmente, en los estudios que yo he revisado, se dice que el 85% de los pacientes van a tener una respuesta favorable a las ondas de choque. Nos pregunta Francisco Arias, ¿los protocolos de aplicación de las ondas de choque es únicamente las ondas o se combina con algunos ejercicios específicos post-aplicación? Bueno, la realidad es que no hay un tratamiento en rehabilitación que sea exclusivo. Todos los tratamientos pueden combinarse y mientras más cosas podemos agregar, nuestra respuesta va a ser mejor. No significa que tiremos un escopetazo y tratemos de que todo nos pueda ayudar a funcionar. No, tenemos que escoger bien las tecnologías. Y dependiendo de qué es lo que vamos a buscar
con el paciente. Suponiendo que tenemos un paciente que trae un hombro congelado y vamos a tratar de liberar esa cápsula, pues definitivamente el trabajar con los ejercicios posteriores a la aplicación de las ondas de choque nos cae fantástico. Yo aquí lo que combino es, después de las ondas de choque, puede pasar al láser de alta intensidad para que se genere una zona nuevamente de analgesia, que nos aumente también esa vasodilatación de los tejidos, que se caliente un poquito y nos permita trabajar aún más la movilidad del paciente. Nos pregunta Esteban Miranda, ¿funciona el láser en la epicondilitis lateral del codo? Definitivamente, el láser, tanto terapéutico como el de alta intensidad, nos funcionan en las epicondilitis, en las cubitales o en las radiales, epicondilitis o epitrocleitis. Definitivamente es una de las tecnologías que tiene una muy buena respuesta sobre tendón. Sin embargo, si nos vamos al láser terapéutico, podemos estar sesiones y sesiones trabajando y nuestra respuesta se va a presentar eventualmente, sí, pero es tardada. Con un láser de alta intensidad, yo lo combinaría primero con las ondas de choque, te da una respuesta increíble. Nos preguntan, ¿cuáles son las contradicciones del tratamiento con láser? Bueno, realmente hay muy pocas contradicciones. Si nosotros tenemos en piel alguna lesión que traiga un proceso de infección, yo evitaría utilizar el láser. Obvio, no se trabaja sobre globo y el láser de alta intensidad son terapias que está prácticamente abierta para todos. Nos pregunta Nadia, ¿cuántas sesiones en promedio de láser de alta intensidad se llevan a cabo para cicatrizar una tendinopatía? Bueno, esto es muy variado. Cada persona tiene un proceso de reparación diferente. Con un láser de alta intensidad podrías llevar entre 6 y 10 sesiones en promedio. Normalmente se va a solicitar que el paciente las tome, hay muchos protocolos. Yo en ese tipo de pacientes les digo que la tomen un día sí y un día no. Para tener un tiempo de que la reparación se pueda generar y volver a bioestimular al día siguiente. Pero aproximadamente unas 10 sesiones debe de tener una muy buena respuesta. Nos pregunta Esteban Miranda, ¿en qué casos específicos se utiliza magnoterapia? La magnetoterapia, bueno, la podemos usar en gran cantidad de casos. En procesos inflamatorios importantes como en un esguince de tobillo, lo podemos usar en problemas de columna, los podemos usar en cualquier tipo de dolor prácticamente, en procesos inflamatorios de cualquier índole, generados generalmente post-trauma o postquirúrgicos, lo podemos hacer. Realmente es una terapia que nos abre las puertas para su uso para la mayoría de los padecimientos. Fin de las preguntas. Adelante, doctor Felipe. Muchísimas gracias, doctora. Si quedan algunas pendientes, ya se las enviaremos a su correo y pues, aprecio su participación. Una excelente presentación y otra modalidad de tratamiento que de verdad es el conocer de cada uno, ¿no? Pero al final del día es la experiencia que transmitimos y tenemos diferente mecanismo, pero podemos seguirlo haciendo sinergia. Pues sí les pediría el inicio de semana, si son tan amables, de abrir su ventana de la cámara para tomar la fotografía y nuestro máster Manuel nos apoye con ello y les aprecio mucho su participación. Doctora, le reitero una amistad y agradecimiento por ello. Le voy a comunicar a todos que desde el día de ayer, o más bien desde que iniciamos, ya las videoconferencias están en la página de YouTube, están en la página de la Federación, estamos poniendo las presentaciones que se dan en PDF para que todos ustedes lo consultan si es de su interés o deseen repetir nuevamente ver la videoconferencia. Como siempre, agradezco mucho su participación y pues nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Un placer saludarles y que tengan buen inicio de semana.
Gracias. Igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego.